Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gusto que estemos todos juntos nuevamente en esta séptima sesión y última de Teología Pastoral. Ha sido un gozo durante todo este año estar dando cursos para formarnos en el ministerio. Cada uno de nosotros fuimos llamados por el Señor para servirle por medio de la enseñanza, la predicación, la evangelización, la consejería. Y en este tiempo hemos aprendido muchísimas cosas. Todas estas cosas nos han ayudado a concentrarnos y aprender más de cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, cómo hemos nosotros de vivir para su gloria y cómo podemos, por medio de los principios, fundamentos bíblicos, dar una dirección en todas las áreas. Gracias a Dios porque estamos hasta ese momento y le rogamos a cada uno de ustedes que podamos estar atentos, concentrados, dispuestos y buscando participar en esta clase. Quiero invitarles a inclinar nuestro rostro y orar por esta clase Consejería en tiempos de pandemia. Oremos. Padre de la gloria, te alabamos porque tú has sido bueno, porque tu fidelidad es grande, porque tú eres incomparable y tú, Señor, eres absolutamente soberano. Todas las cosas están sujetas a tu poder, no hay nada que se escape de tu control. Todas las cosas que nosotros vivimos han sido planeadas y están siendo ejecutadas por tu voluntad. Y te damos la gloria, Señor, porque tú nos has permitido hasta este día estar vivos. En medio de un tiempo crítico de pandemia, donde todas las emociones se han mezclado, donde ha habido muchos cambios, tú nos has sostenido hasta hoy y podemos estar gozosos y dándote la gloria porque tú nos has cuidado. Te rogamos, Señor, que esta conferencia, este estudio de esta noche pueda ser de mucha edificación para nosotros y podamos cada uno de nosotros aplicar esos principios en el momento de abordar la consejería. Te damos la gloria y te rogamos la dirección para nuestro pastor Ismael. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor Ismael, es su tiempo. Puede activar su micrófono, por favor. Qué bendición, hermanos, otra vez poder iniciar nuestro estudio. Estamos terminando ya nuestra sesión de estudios de este periodo con un tema muy interesante que hemos ido planeando poco a poco. Y desde el inicio, cuando hicimos el planteamiento de esta terminación de este curso, pensamos precisamente en este tema, en el tema la consejería bíblica en tiempos de pandemia. Sabemos todos que los pastores, la iglesia ha tenido que pasar cosas muy fuertes. La pandemia nos llegó en un momento sorpresivo, aunque sabíamos algunas noticias que se estaban dando en otros países como China, por ejemplo, al inicio. Solamente que siempre pensamos que a nosotros no nos va a llegar, que a nosotros no nos va a suceder, que estamos exentos de cosas. Entonces, cuando ya nos llegó, cuando ya nos enteramos de la situación, comenzaron a darse cosas muy fuertes y creo que uno de los pensamientos de los que todos estamos seguros es que la pandemia nos rebasó como personas, nos rebasó como familias, nos rebasó como iglesias, nos rebasó como país, nos rebasó en todos los sentidos. Y entonces todo el mundo quedamos sorprendidos sin saber qué hacer. Imagínense, nosotros los que por tantos años hemos estado en algún templo y de repente se nos quita el templo, no sabíamos qué hacer. Algunos rápidamente se organizaron para comenzar a hacer transmisiones, cosas que no habíamos hecho. Se nos autorizó para que todos pudiésemos predicar la palabra o enseñar la palabra por medio de las redes sociales, pero no estábamos conscientes de todo el asunto. Bueno, hermanos, como pastores hemos tenido que enfrentar muchísimos retos en relación a este problema, pero también retos de salud mental en medio de esta pandemia de COVID. Hay cosas que a mí me llaman muchísimo la atención,
porque todas estas cosas que estamos mencionando tienen que ver con el estrés, distintos elementos, distintas situaciones que nos han tenido muy estresados. Y bueno, el estrés es muy fuerte porque puede minar la calidad de la vida, la calidad de recuperación incluso, y esto puede generar muchos problemas en nuestras emociones y en nuestros sentimientos. Debo mencionar, queridos hermanos, un pasaje bíblico que nos va a ayudar para la presentación de nuestro estudio en esta noche. Es el Salmo número 55, versículo 20. Si ustedes tienen este pasaje, creo que nos va a ayudar muchísimo. 55, 20. Y además también Primera de Pedro 5, 7. El capítulo 55 de versículo 20 del libro de los Salmos dice así. Ay, tengo aquí un problema. Versículo 22 dice, echa sobre Jehová tu carga. Otra vez lo digo, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Me gusta muchísimo este pasaje porque está hablando de la situación de las malas relaciones que en algún momento nos vienen. Es decir, en algunos momentos nos llegan situaciones donde nos aparecen enemigos, donde nos aparecen personas poco gratas o con circunstancias difíciles en relación a las relaciones públicas. Pero este versículo, que es tan hermoso, dice, echa sobre Jehová tu carga. Echa sobre Jehová tu carga. Y da el resultado. Él te sustentará. Número 1. 2. No dejará para siempre caído al justo. Dios tiene un interés sobre nosotros muy grande, pero nos enseña, echa sobre Jehová tu carga. No cargues solo, no carguemos solos, sino echemos sobre Jehová nuestra carga. El siguiente pasaje se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Y dice así este versículo. Tal vez ya en este momento ya hayamos aprendido el versículo anterior. Este versículo dice así, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Es decir, Pedro retoma el pasaje del Salmo 55, versículo 22, y le da un ropaje, una enseñanza, una aplicación práctica para nuestra vida. Ya no dice solamente hecha como una especie de imperativo, sino ahora es el recorrido, la constancia, la permanencia de echar las cargas sobre él. Nada más que ya no dice carga, dice ansiedad, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Esto, queridos hermanos, es importante porque en los dos contextos, en el contexto del Salmo y en el contexto de Primera de Pedro, encontramos que aquí hay una situación de problemas, una situación donde cambian las condiciones de vida. En Primera de Pedro encontramos una época de persecución. Los creyentes están pasando por cosas muy duras de persecución. Y Pedro les dice que deben de tener sumo gozo cuando se encuentren en distintas pruebas. Y es en ese momento, cuando se da la persecución, que los cristianos tienen que volver a reorganizarse,
pero tienen que tener una actitud correcta ante las circunstancias de la vida. Entonces, el contexto de los dos pasajes tienen que ver sobre asuntos de pruebas sorpresivas, de situaciones, de circunstancias adversas a la vida. Y esto es precisamente, queridos hermanos, lo que ha estado sucediendo en nuestra época. Por ejemplo, si estamos hablando de los efectos de la pandemia, todos estamos de acuerdo que ha habido muchas cosas. En los últimos días hemos sabido acerca de suicidios, hemos sabido de lutos, mucho luto, mucha gente muerta, mucha gente triste. Hemos sabido del abundante pánico y terror, y máxime cuando vemos en los medios y en las redes tanta noticia y tantas cosas que nos ponen los cabellos de punta y nos asustan tanto. Cuando vemos que llega la enfermedad a las familias y todo mundo está realmente um, paniqueado, lleno de pánico. Quiero decirles que a nosotros también como familia nos han pasado cosas interesantes sobre esta enfermedad. Ya ustedes saben de nuestra hija que pasó situaciones en la Ciudad de México, pero en este momentito mi cuñado, dos de mis cuñados y varios de mis sobrinos están con este problema de COVID. Hermanos, en este momentito estamos hablando de enfermedad, pero fíjense que al principio, cuando sucedió este arranque, fue una cosa sorpresiva. Tenemos conocidos en la Ciudad de México y entonces yo tenía relación con uno de ellos y platicamos hoy en la mañana y en la tarde nos están avisando que el hermano falleció. Pero no fue solamente eso, sino que la familia, toda la familia quedó infectada, toda la familia quedó contagiada y nos platican los estragos de la enfermedad. Imagínense en una casa de 5 o 6 personas donde se acaba de dar la situación de la muerte del esposo o del padre y en ese momentito entran todos a un cuadro de enfermedad muy fuerte y hermanos, ellos platican la situación de dolor, de tristeza, de angustia, de desesperación que estuvieron viviendo. ¿Qué me dicen ustedes del encierro? Esto ha ocasionado muchos estragos, muchas situaciones. Hoy sé de una profesora que tan solo por estar en su casa entró en un estado de ansiedad tan terrible que la tuvieron que traer de Tapachula a Tuxtla y a llevarla a distintos lugares y llevarla con psicólogos y todo para poderle ayudar, porque el encierro fue tan grande para ella que ella se sentía con una angustia y con una depresión tan terrible que parecían que estaba por perder su razón. Esto, hermanos, es muy fuerte. Pero hemos sabido de muchas personas que han caído en depresión, en personas que han caído en angustia. Los problemas económicos tan fuertes. Muchos han perdido su trabajo. Otros han tenido problemas matrimoniales, el estar en casa y no saber cómo reaccionar. Muchos están teniendo problemas fuertes porque no supieron relacionarse como parejas. Y hermanos, ustedes saben en este momento los problemas de educación tan fuertes que se están dando porque todas las clases se están dando en línea y muchas gentes no estaban preparados para esto y los niños de preescolar están tomando clases por vía digital, por los medios del internet y por televisión. Y hermanos, los papás están ya desesperados. Pero fíjense que algo que me sorprendió fue precisamente el asunto del luto.
algo que me sorprendió en una situación, porque me tocó estar en una visita de apoyo a una familia donde murió el papá. Y queridos hermanos, había una tristeza tan grande, porque solamente uno de los integrantes de la familia pudo estar para enterrar al papá o para la cremación del papá. Qué cosa más fuerte. Y esto me recordó a Job capítulo 27. Job capítulo 27, versículo 15. Si alguno de ustedes lo quiere leer, les damos el espacio para que puedan leer este versículo y ahorita lo explicamos porque realmente es muy sorprendente. Job capítulo 27, versículo 15. ¿Alguien lo va a leer? Dice, los que de él quedaren en muerte serán sepultados y no los llorarán sus viudas. Ay, ¿qué les pareció ese versículo? ¿Qué les pareció este versículo? A mí me impactó muchísimo. A mí me impactó muchísimo. Imagínense la situación. Los que de él quedaren en muerte serán sepultados y no lo llorarán sus viudas. Esto, queridos hermanos, a mí me ha impactado muchísimo. ¿Por qué? Porque la gente está muriendo y no tiene el tiempo ni siquiera para tener un espacio de luto, de despedida, un tiempo de reflexión, un tiempo de desahogo, sino que simplemente muere su ser querido y ni siquiera tienen el espacio para despedirse de su ser querido. Y noten que esto es algo de lo que estamos viviendo en nuestra época, pero es algo que acabamos de ver de una forma muy fuerte. Yo creo que aquí podríamos hacer un listado de cosas que nosotros hemos estado viendo de lo que ha sucedido. Yo mencioné suicidios, luto, pánico, enfermedad, encierro, estrés, depresión, angustias, problemas económicos, pérdida de trabajo, problemas familiares, problemas de educación. Y hemos visto muchos cambios muy fuertes, por ejemplo, en los funerales, lo que estaba yo mencionando ahorita. Me tocó ir también a 2 bodas y hermanos, la verdad es que solamente estaban los familiares de los contrayentes y entonces es una cosa muy fuerte. Yo creo que estamos en una época de cambios profundos, pero que nosotros tenemos que aprender a superar. Pero yo mencioné ahorita algo que creo que es importante. A estas cosas, a estas 12 cosas que acabo de mencionar, ¿habrá algunas más que ustedes han estado notando? Damos el espacio momentáneo, solamente 2 minutitos para comentar en forma de lluvia de ideas las cosas que, aparte de estas, nosotros hemos estado viviendo. Decepción, Deserción, ¿correcto? Divorcios por los problemas familiares, ¿sí? ¿Habrá algunos más? La gente, queridos hermanos, está pasando por cosas muy fuertes y nosotros tenemos que ir poco a poco tratando de entender la situación. Imagínense, imagínense, las crisis de la pandemia han demostrado
los ídolos del corazón. El dinero como ídolo y la estabilidad. Es decir, no hay dinero y automáticamente nos trae inestabilidad. El trabajo lo hemos divinizado y hemos vivido para él. Y ahora que se nos puso en tiempo de descanso, hermanos, el trabajo nos ocasionó muchísimos problemas por no tenerlo. El terror y la inseguridad de un mundo sin sanidad, sin poder sanar. El egoísmo en las compras de pánico, eso ya lo vimos también. La falta de misericordia, la mala relación matrimonial, la falta de interés de los padres hacia los hijos, la falta de interés en la relación con Dios, la falta de interés en cuestiones de nuestra iglesia. Hermanos, en este momentito que ya se están regresando a las actividades, hay personas que no han regresado porque se congelaron y lo único que están diciendo es que la relación que tenían con Dios era ficticia o era muy endeble. Pero todo esto se está mostrando, se está exacerbando. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un momento de estrés, todas las emociones se disparan. Ahorita, algo que hemos estado viendo en estos días, que la situación regresó a la Ciudad de México, el miedo, hermanos, se ha convertido en pánico y la gente está pasando por cosas muy fuertes. Mucha gente está con este rebrote, porque ya hay un rebrote, la gente se siente angustiada. Y mire cómo están aterrados en algunos lugares. En Coahuila fallecieron 2 pastores de COVID y dengue. Y la gente no se puede despedir. Entran al hospital y ya no se ven. Hay miedo y terror en muchas personas a morir. Y fíjense que en estos días platicaba con un familiar y él decía lo que él teme era que le intubaran. Gracias a Dios que no, pero hermanos, son cosas que están pasando, pero hermanos amados, esto es parejo, esto le sucede a los creyentes y a los no creyentes. Ahora, ¿qué hacer? Ya se están marcando ese tipo de cosas, todo lo que nos está produciendo, pero ¿qué hacer? Nosotros partimos con un pasaje bíblico. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Esto creo que debe de quedar bien entendido, porque el pasaje nos está presentando que tenemos que arrojar esas cosas que han estado con nosotros. Dice el pasaje de Pedro, echando. Para mí la cosa de echar es la cosa de arrojar y tenemos que despojarnos de nuestras angustias, de nuestras cargas. Me gusta mucho lo que hizo David en el Salmo número 34. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, de todas sus tribulaciones y de todas sus preocupaciones, pero clamó a Jehová. Cuando nosotros vamos con el Señor nos ayuda, el Señor nos bendice, el Señor nos protege. Algo que no podemos dejar de lado, hermanos, es que Dios es soberano. La pandemia no está por fuera de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios es un Dios potente. Dios es un Dios que no escapa ninguna cosa de su poder.
Diríamos que dentro de la soberanía de Dios están todos sus decretos y todo lo que Dios ha establecido, y Él controla los tiempos. Dios es un Dios de la historia. Él es el Señor de la historia. De tal forma, queridos hermanos, que esto que estamos pasando no es algo que esté fuera del poder de Dios. Por eso los creyentes debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él es soberano. Por supuesto que lo es. Pero hay un versículo, amados hermanos, que me gusta muchísimo, que se encuentra en Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57. Ahorita les digo exactamente el versículo. Y dice ese pasaje: y yo les sanaré. Yo les sanaré. Dios nos conoce y Dios quiere sanarnos. Perdí ahorita de momento el versículo, lo voy a encontrar en un momentito más. Pero Él nos conoce. Él nos conoce, queridos hermanos. Y Él nos va a sanar. Job capítulo 5, versículo 18, también dice que Dios es el que da la enfermedad, pero también la cura. Dios es el que da la llaga, pero también la venda. Entonces, nada se está escapando de Dios. La enfermedad, la pandemia, hermanos, viene de Dios, no viene del diablo, ni tampoco viene de las circunstancias. Aquí, un tema para reflexión puede ser que la pandemia ha sido un elemento del juicio de Dios. Y creo yo que para creyentes y para no creyentes. No es un tema que me guste hablar del juicio y de decir, es que Dios está castigando, pero recuerden, por favor, que segundo de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo que invoca mi nombre se humillare, y entonces yo iré desde los cielos, sanaré su tierra y perdonaré su pecado. Entonces, queridos hermanos, un elemento de juicio también lo encontramos en esta pandemia. Dios actuando. Otra vez, no es el diablo. No es que las cosas explotaron y se dieron. Es un elemento de juicio y Dios nos está llamando a los creyentes para ser diferentes, para ser santos, para ser consagrados, para depender totalmente de Dios. Y a los no creyentes les está llamando por medio de toda esta pandemia para que nosotros podamos reaccionar y podamos decir, necesitamos de Dios. Esta situación, hermanos, a mí me llama mucho la atención. Dios y la pandemia. Dios controlando las circunstancias de la vida. Ahora ya nos explotó, ya se dieron las cosas. Y recordamos el Salmo número 46. Por favor, hermanos, acompáñenme al Salmo 46. Salmo 46, Salmo hermosísimo. El pueblo está pasando por cosas muy fuertes y están en el cautiverio babilónico. Salmo 46. Están por ir al cautiverio babilónico. Y dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben las aguas
y tiemblen los montes a causa de su grandeza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, y el santuario las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra y que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos. Fíjense, en todos los versículos es el salmista el que está hablando. En el versículo 10 está hablando Dios. El único versículo en el versículo 10 es el único versículo del Salmo donde Dios está hablando en primera persona. En los demás versículos es el salmista con toda la seguridad que le da el Espíritu Santo. Puede decir, estad quietos. Dios en este momento, queridos hermanos, nos llama a estar quietos, a estar tranquilos, a poner toda nuestra confianza en Dios. Y entonces, si nosotros ponemos toda nuestra confianza en Dios, hermanos, no hay punto para suicidios. Hay punto para recuperación absoluta. No hay un punto para entrar en pánico. No hay un punto para tener miedo a la enfermedad. Todos nos enfermamos. No hay por qué sentirnos estresados por el encierro, por el estrés, por la depresión, por la angustia. Los creyentes, queridos hermanos, no tenemos ese problema porque como estamos centrados en Dios, dependemos de Dios, entonces Él deshace los estreses, las depresiones, las angustias, los problemas económicos son fáciles de controlar porque Él dice que estemos contentos con lo que tenemos. Imagínense, hermanos, no nos estresamos cuando perdemos el trabajo. ¿Recuerdan ustedes el pasaje de Filipenses capítulo 4 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en abundancia y en escasez? Entonces el trabajo, cuando lo perdemos, no nos trae angustia. ¿Por qué? Porque estamos seguros que el Dios que nos dio el trabajo y que nos lo quitó ahora, es un Dios que nos dará lo mejor en el momento necesario. Hermanos, los problemas familiares tenemos que enfrentarlos, pero tenemos que enfrentarlos todos en base a los planes que Dios tiene a través de su sagrada escritura. Nosotros debemos de pensar. Ahora, fíjense, hermanos, fíjense bien porque quiero comenzar a aterrizar. Ustedes tienen una lista de versículos que nos pueden ayudar a responder los problemas de suicidio, de luto, de pánico, de enfermedad, de encierro, de estrés, de depresión, de angustias, de problemas económicos, de problemas de trabajo, de problemas familiares y de problemas de educación. Ustedes tienen un listado, entonces nosotros ahora podemos decir, cuando viniera algún asunto así, nosotros podemos ayudar. Claro que el asunto de los suicidios es un asunto preventivo. Debemos de ayudar. ¿Por qué? Porque tenemos toda la confianza en Dios y tenemos la capacidad para ayudar y controlar a todas las personas. Como hemos visto, queridos hermanos, a través de la Sagrada Escritura podemos dar consejos, pero en medio de pandemia tenemos que conocer la Escritura para acomodar, para buscar los versículos más adecuados a las personas. Tal vez en este momento podamos comentar ya algunos de los versículos que nosotros utilizaríamos en los casos que hemos mencionado. En este curso hemos hablado de problemas de matrimonio, de problemas de ansiedad,
problemas de miedo, de los cambios que se dan frecuentemente. Y hermanos, necesitamos poner toda nuestra confianza en Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Creo que tenemos varias cosas que podemos ahora comenzar a comentar después de esta parte que hemos comentado. Hermano Ismael, por favor. Si hay algún comentario, hermano Ismael, lo podemos ir clarificando. Sin lugar a dudas, hermanos, este tiempo de pandemia nos ha traído a todos un cambio, no, muchos cambios. Cambios en la rutina, cambios de contexto, de entorno, cambios en nuestro trabajo, cambios en la economía familiar, cambios en muchos sentidos. Y a esos cambios se debe de dar una respuesta. Durante las clases anteriores dijimos que los cambios causan desajuste, inestabilidad emocional. Y al hablar de consejería bíblica, tenemos que dar consejería en tiempos de inestabilidad. Por lo cual, en esta ocasión queremos suplicarle a ustedes que puedan comentarnos, que puedan ayudarnos a clarificar estos aspectos y a abundar en ellos. ¿Cómo podría o cómo ha afectado la pandemia a la situación familiar y cómo podemos aconsejarla? Para ello quiero pedirle de primera mano a nuestra hermana Nelly, que ella nos ha enseñado también muchas cosas en cuanto al coronavirus y en cuanto a la pandemia, los cuidados que hemos de tener hacia él, que nos pudiera comentar cuáles han sido los cambios y cómo podemos nosotros ser guiados por medio de la palabra. ¿Cómo nos aconsejaría, hermana, en tiempos de pandemia? Buenas noches. Bueno, yo lo que he visto, como decíamos y lo mencionaba el pastor, están siendo afectados tanto creyentes y no creyentes. Y de los no creyentes, pues es normal, digamos, ver que exista miedo, terror, un terror excesivo a la muerte, a ser intubado, a enfermar, pero eso mismo que manifiesta el no creyente, exactamente lo está manifestando el creyente. Eso es lo que yo he estado viendo en los pacientes que hemos estado tratando, que son hermanos. Es un terror de seguir enfermando, de ponerse mal. Y hubo una pareja que enfermó en Coahuila y que me decía, yo escuchaba a la hermana con mucho miedo, ¿no? Sin embargo, cuando uno les hablaba de Dios, amén, gloria a Dios, amén, ¿no? Pero cuando ya tocaba decir, es que me siento mal, sigo con la fiebre o esto, al final que gracias a Dios ellos salieron adelante, yo les decía, bueno, hermanos, les puse de esto que ustedes vivieron, ustedes tienen que hacer un análisis, cuál fue su fe durante esta prueba. O sea, realmente estuvieron firmes totalmente, no dudaron en nada de Dios, o sea, de lo que iba a ser la voluntad Dios, digamos, si ustedes seguían enfermando y pasaba algo más grave, o daban gracias por eso, porque muchas veces dicen amén, gloria a Dios, pero se nos olvida decir, dicen, dad gracias en todo, ¿no? Entonces, también tenemos que dar gracias por esta pandemia, porque muchos estamos viendo que nuestra fe está limitada. Si pensábamos que teníamos un crecimiento, pues aquí nos estamos reflejando que nos falta abocarnos más al creerle a su palabra, ¿no? A la fidelidad de Dios, no olvidar su palabra. Y creo que estos versículos que decía el pastor Ismael
estad quietos, ¿no? Dice Dios, o sea, estad quietos y conoced que yo soy Dios, ¿no? Y se nos olvida totalmente. Yo firmemente creo que esta pandemia, como acaba de decir el pastor, es una prueba para la iglesia. Muchos cristianos al principio, o no sé si sigan algunos, orando en que Dios ya quite la pandemia. O sea, que se termine esto, que es horrible, ¿no? No sabemos cuándo se va a terminar. Se espera que todavía el próximo año estemos afectados con todo esto. Al menos todavía este pico probablemente empieza a bajar en febrero o para marzo. Se esperan más muertes. Los hospitales están rebasados, no hay cupos para nada. Tiene que esperarse que fallezca un paciente para poder ocupar una cama o que se dé de alta a un paciente para poder también entrar al hospital. Entonces yo creo que como cristianos este tiempo es para poderle creer a la palabra de Dios, para poder constatar que realmente la fe es creer que se va a hacer la voluntad de Dios. Nosotros simplemente tenemos que obedecer, les digo. O sea, si nos dicen, porque el virus existe y es real, entonces, si te lavas las manos, evitas contagiarte. Si te pones un cubrebocas, disminuyes la posibilidad de que te puedas contagiar. Entonces, eso es real, o sea, esto es real, está comprobado científicamente de que el virus es real y que existe. Entonces, nosotros tenemos que ser los primeros en obedecer esas leyes sanitarias para que tengamos cuidado de nosotros, y a Dios le toca, digamos, Él va a ser el que va a decidir sobre nosotros, ¿no? Porque puede ser que yo me estoy cuidando, ya tengo mis manos muy maltratadas y a lo mejor ni nos damos cuenta cuando nos contagiamos, ¿no? Pero Dios lo está permitiendo. Nuestra oración es la misericordia de Dios y que nos proteja, ¿no? Pero que nosotros tenemos que cumplir, y muchos cristianos no lo están haciendo. Muchos cristianos están desafiando, yo los he visto, que Dios es grande y poderoso y que tenemos falta de fe los que nos ponemos un cubrebocas o los que nos lavamos las manos, ¿no? Entonces, Dios habrá el trato con ellos, ¿no? Pero nosotros debemos de cumplir las leyes que nos están poniendo el gobierno en base a pruebas científicas de que este virus existe. Eso es lo que yo les diría a los hermanos, y que pues como seres humanos sí sentimos probablemente miedo, dolor, fiebre, tos, lo que sea, pero que en medio de eso pues tenemos que clamar y darle gracias a pesar del dolor y del sufrimiento que estamos teniendo. No olvidarnos de que nos aferramos a ver a esta vida y nos estamos olvidando que hay una vida después de esta vida, ¿no? Y que la confianza totalmente en la palabra de Dios. Creo que esta pandemia es para que creamos en la palabra de Dios y la llevemos a cabo a nuestra vida. Eso sería mi opinión. Muy buena, muy buena. Muchas gracias, hermana. Y en realidad es muy buena, ya que nos está planteando usted una verdad. Como médico nos dice, esta situación no termina pronto, va a continuar, por lo cual debemos ser responsables. Y la situación que usted comentaba es muy cierta. El tema de la fe, en Chiapas se ha dado mucho ese asunto. Bueno, entonces los cristianos no tenemos que ponernos cubrebocas porque Dios es poderoso y nos cuida, ¿no? Las iglesias no tienen que suspender actividades porque Dios es poderoso y entonces no nos va a llegar a los cristianos. Cuando esto no ha sido así, la iglesia ha sido sacudida, muchos pastores han muerto, muchas personas dicen que los pastores están cerca de Dios, por lo cual nunca se enferman, y eso es una gran mentira. Sí están muy cerca de Dios por la relación que todo creyente tenemos que tener, pero la enfermedad nos llega a todos, por lo cual es un llamado, y usted hace eso es un consejo bíblico, estar sujeto a las autoridades, estar siguiendo las reglas e instrucciones en cuanto a la salubridad, a la higiene, a tener los cuidados pertinentes, y eso refleja nuestra fe.
la obediencia a a estas ordenanzas de la Secretaría de Salud demuestran mi fe, mi responsabilidad, lo que creo acerca de Dios. Muy buen, hermano, muy buen consejo. Hermana Magvis, se te asignó una pregunta. A cada uno de los hermanos les estamos escribiendo cuál es la parte que les corresponde. Entonces, hermanos, ahorita les va a llegar tal vez un mensajito. Hermana Magvis, ¿qué nos podrías comentar acerca de cómo aconsejarías a una persona que está en el hospital, está enferma de coronavirus? ¿Qué le debemos aconsejar por medio de la palabra? Te escuchamos. Hola hermanos, buenas noches. Pues antes que todo, que busquen a Dios, que pongan su fe en Dios. Siempre preguntamos, o cuando estamos en un hospital, nos acercamos a la persona, le damos tal vez una palmada, un abrazo de aliento, que se sienta acompañado. Y si podemos, le preguntamos, le decimos, ¿no? Que tenga fe en Dios, y después viene la charla y a veces le preguntamos si confía en Dios. Ajá, y la respuesta que Él nos dé, sí o no, lo que le decimos o lo que yo he dicho es, pues que ponga los ojos en Dios, ¿no? Que de Dios viene todo porque Dios es creador. Cuando no es cristiano, como hemos dicho anteriormente, sí cuesta un poquito más, pero cuando hay un momento de aflicción, lo primero que hacen es escucharte, ¿no? Me ha tocado gente altanera también, que cuando tú les mencionas a Dios, te dicen, Dios no existe, Dios no está, mentira, ¿por qué se murió mi familiar o por qué estaba pasando la pequeña tales cosas o tales circunstancias? Pero cuando ya calmamos ese momento de ansiedad o catarsis, pues es por medio de la palabra buscar a Dios, tal vez hablarles que Dios está en medio de toda aflicción, que cercano está el Señor para salvar a los que le creen de corazón y a los que le confían verdaderamente, a los que traen el corazón ante los pies de Cristo. Y si por algo están pasando las circunstancias, para ver qué Dios quiere de nosotros. Algo que yo siempre he dicho es, ¿por qué crees que te está pasando tal circunstancia? Pídele a Dios la respuesta. Dios va a traer paz a tu corazón. Y leer Salmos 34, 18 a 19. Cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. El justo pasa por muchas aflicciones, pero el Señor lo libra de todas ellas. Y tal vez esa persona no sea cristiana, pero cuando le escucha tú puedes acercarte más con la palabra y calmar su ansiedad y terminar con una palabra de oración y hablarle acerca de la fe. Pues si es cristiano, hay muchas citas bíblicas para hablarle de fe, lo que Pablo pasó, donde él decía que se bastaba en la gracia de nuestro Dios, ¿no? En 2 Corintios 12, 8 al 10, hablar sobre la fe en 2 Corintios 4, del 7 al 11, que las tribulaciones con fe se vencen y que la fe trae gozo, trae paz a nuestro corazón a pesar de las circunstancias. Y bien es cierto que muchos hermanos ahorita que han estado con estas enfermedades han temblado, ¿no? Y han estado en el hospital y sí han tenido miedo. Sin embargo, los que son verdaderos hijos de Dios lo entienden, y cuando ya pasa esta parte de la emoción, de la catarsis, del dolor, pueden dar gracias a Dios por el tiempo que han sufrido o que han estado llorando, ¿no? Con lágrimas o en la pérdida aún, pueden dar gracias a Dios. No sé si respondí o no. Sí, es muy interesante lo que planteas, dado que se experimentan muchas emociones cuando te dicen, sabes que tienes COVID. Se experimentan muchísimas cosas, hasta el más fuerte ha flaqueado y las piernas han temblado. Cuando saben que tu familiar, que tu papá, que alguna persona muy cercana a ti tiene COVID y ya se te diagnostica, bueno, viene un terror muy grande a la mente,
porque cuántos muertos, cuántas personas están así y qué me va a pasar. Muchas personas, aún sin tener COVID, han tenido cuadros de ansiedad y no pueden respirar. Y es el asunto de la ansiedad, no es el asunto de la enfermedad, pero ¿qué es lo que ya vimos en los estudios? ¿Qué es lo que nos causa la ansiedad? Es la falta de confianza en Dios, la falta de esperar en el Señor. Y entonces nos ponemos ansiosos y reaccionamos de esa manera. Y tú nos das un consejo muy, muy claro. Si estoy enfermo, bástate mi gracia. Y qué fuerte, ¿no? O sea, muchos siempre han respondido, bueno, ¿y por qué me pasó a mí? ¿Por qué si yo me cuidaba? ¿Por qué si estaba así? ¿Y por qué a mí? Bueno, Pablo le dijo al Señor, Señor, ¿y por qué no me quitas esta enfermedad? Y el Señor le dice, bástate mi gracia. Es un consejo muy fuerte, una orientación bíblica muy tajante, muy drástica, pero es muy válida. Muchas gracias, Magvis. Nos ayudas a pensar claramente en esta situación. Gracias. Es muy acertado cuando estamos, perdón, Isma, es muy acertado cuando estamos de tercos en querer seguir en el mismo, ¿no? En el mismo asunto, seguir en el mismo dolor, en el mismo miedo, en el mismo problema, en la misma angustia. Entonces, como tú dices, esa parte de la Biblia es muy fuerte y nos lo recuerda Pablo cuando dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te lo he pedido 3 veces, ¿no? Y creo que más veces te lo he pedido, ¿no? Entonces Dios le responde y creo que es una respuesta hermosa para calmarnos a nosotros los que confiamos en Dios. Bástate mi gracia. Muy, muy fuerte. Muchas gracias. La verdad me das mucho que pensar. Gracias. Moisés, es tu tiempo de participar. ¿Qué aconsejar a un hermano que está en la sala de espera? O que no puede estar ni siquiera en la sala de espera, su familiar está enfermo, ¿qué le podemos aconsejar? Bueno, me parece una pregunta muy interesante, sobre todo pues porque creo que actualmente, como decía el pastor Ismael, ya ni siquiera podemos estar en la sala de espera, ¿no? O sea, ya todo eso está como muy limitado y ahora pues tenemos que aconsejar a los hermanos, pues no sé, a lo mejor desde una llamada o una videollamada posiblemente, ¿no? Pero los que están en la sala de espera, que podría interpretar que todos estamos en la sala de espera por el llamamiento del Señor. Pero bueno, yo le podría aconsejar principalmente que Dios obra milagros y podría hacer referencia al libro del apóstol Juan y hacerle mención de que Dios sabe todas las cosas, ¿no? Como hizo el llamamiento a Felipe, a Natanael, el milagro de las bodas de Canaán. Podría mencionarle también que Dios curó al paralítico, al ciego, que Dios también es un Dios que obra, bueno, que sana y que también resucita. Y obviamente, pues podría hablarle de Lázaro, cómo resucitó a su amigo Lázaro por ser una persona amada hacia Jesús. Pero específicamente le leería a Juan capítulo 5, versículo 20 y 21, que dice de la siguiente manera: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y un versículo antes dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces, yo creo que todos los escritos de todos los apóstoles son resilientes, pero sobre todo yo creo que el apóstol Juan habla mucho del amor de Dios hacia sus hijos y lo representa como un Dios misericordioso. Entonces creo que eso es la certeza que tenemos, que Dios obra milagros, que Dios sana, que Dios nos conoce y sobre todo que Dios resucita y tenemos una vida eterna al lado de Él.
Es una situación muy, muy fuerte. Es una situación muy fuerte, dado que tu familiar está adentro. Lo que hemos sabido, llega una persona con su familiar en el carro, entra y se queda. Y lleva 1, 2, 3 días sin ver a su familiar. Y hay dolor, tristeza en su corazón. Está muy nervioso, no lo puede ver, no se puede contactar con él. Hay muy poca información y la situación es muy complicada. Eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta situación? Bueno, ya se nos ha dicho, tenemos que estar con la persona, acompañar a la persona, orar con la persona y demostrar bíblicamente que Dios es un Dios absolutamente de milagros. Y eso lo tenemos que entender. No es el milagro que yo quiero, sino es el milagro de su gracia, el milagro de su voluntad. Y entonces eso nos tiene que llevar a la consolación. Es un momento de guiar al consuelo, de guiar a la paz. Una persona está sufriendo. La persona en realidad está sufriendo, le falta, está en un estado de incertidumbre. Y en ese periodo de incertidumbre muchas cosas llegan a la mente y el corazón reacciona de muchas maneras. Bueno, tenemos que aconsejar de una manera bíblica. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho, que está en Isaías, que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Y este texto en qué nos ayuda? Bueno, tú guardarás en completa paz implica que el Señor es quien guarda nuestros pensamientos. Él es quien guarda nuestras emociones. Y entonces, ¿qué significa? Que tenemos que recurrir a Él, porque Él, confiar en Él, porque Él es el quien guarda nuestros pensamientos. Los pensamientos en ese momento crítico son los que agobian, son los que traen la ansiedad, son los que causan el miedo, la depresión, la tristeza. Muchas gracias, nuestro hermano Moisés. Hermana Ana Berta, ¿qué podría aconsejarnos si el familiar de nuestro hermano ha muerto? ¿Cómo aconsejar en esta situación? Si puede encender su micrófono para que podamos escucharle. La mera hora que me tocó estaba cuete. Bueno, hermano. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, hermana, ya la escuchamos. Ok. Pues para iniciar, antes de dar el consejo, pues hacer un comentario, ¿no? Antes de que aquí, por ejemplo, en la situación en la cual se está viviendo, hay una parte importante y difícil para el ser humano. ¿Por qué razón? Decía la hermana, por la fe que tenemos, que es limitada. O sea, hace falta fe en el cristiano, aún que siempre se ha dicho, ¿no? De que se tiene la fe, se tiene la seguridad, pero cuando se vive el problema, el ser humano se quiebra. El ser humano es débil por la condición caída, siempre va a sufrir demasiado. En este caso, en la situación en la cual hemos estado pasando, por más que se diga, no, soy cristiano, debo de tener la fe, debo de luchar por mi fe y pedirle a Dios que Él nos ayude, ¿no? Y nos fortalezca, siempre va a haber una debilidad humana. Ahora, en el caso de un consejo para alguien que ha perdido un familiar, pues prácticamente, pues leo allá en segunda de Corintios, donde menciona y dice el apóstol Pablo, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación,
O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Qué aflicciones padecemos? Padecemos diferentes tipos de aflicciones. Hay una lista que mencionó el hermano pastor, una lista en el cual se vive diariamente situaciones muy críticas, en el cual si la fe es débil, desde luego, yo siempre he dicho, aunque se esté diciendo de que estamos firmes, siempre la fe es débil por la condición del ser humano. Entonces, en esta parte del versículo, donde dice la confianza en Dios, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Decirle al hermano que hay una esperanza, que hay, si su familiar ha fallecido, hay una esperanza. Y nos pasamos a lo que allá en San Juan, creo que es 17, perdón, es 11, donde menciona y dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Decirle, no al hermano, consolarlo, que ya ha pasado a una vida nueva, que no está totalmente perdido. Si es creyente, es una vida nueva en la cual hay esperanza, no hay una pérdida totalmente, como lo dijo aquí cuando pasó lo de Lázaro. Dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La esperanza, decirle, hay una esperanza, hermano, de que no todo está perdido. Aparte de eso, también podemos darnos cuenta que en estos momentos, o en un momento, perdón, de esa situación, tenemos que orar con él, tenemos que tratar de consolarlo, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Consolarlo para que él pueda retomar la confianza si en un momento ha perdido y ha dicho por qué me ha pasado. Y sobre todo también que estamos en las manos de Dios. Nosotros no podemos hacer algo más porque todo está bajo control de nuestro Dios. Así es su voluntad, ¿no? Hasta ahí pudo terminar esa vida aquí en este mundo porque Dios así lo propuso, está bajo sus propósitos divinos del Creador, como dice en el Salmo donde se inició, Salmo 55:2, echa sobre Jehová tu carga. Si me ayudan, no recuerdo cómo es, no me sé de memoria el 55, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Se tiene que levantar, ¿verdad? Y entender que son designios de Dios el haber levantado a ese familiar de este mundo. Fíjese que es una situación muy real, muy fuerte, porque tenemos que guiar a la consolación. El golpe es fuerte, el golpe es duro. Tenemos que entender y tal vez no podemos ponernos en el lugar de la persona, ni siquiera decirle, sabes que entiendo tu situación, porque tampoco lo entendemos en un 100%. Lo que sí tenemos que entender es, o hacerle entender, uno que ha sido voluntad del Señor. Y si es creyente, es el gozo del Señor, o Él ahora está en los brazos del Señor. Y entonces, ahora está en gozo, ahora está en paz perfecta, ahora ha terminado la carrera con gozo. Y aún en medio de la enfermedad que él padeció, el Señor tuvo misericordia de él y está gozando con él para siempre. La palabra nos enseña también en el caso de Job, para nosotros, o sea, ya no es para el familiar que falleció, sino es para nosotros. Jehová dio, Jehová quitó,
sea el nombre de Jehová bendito. Y estamos dando una secuencia de el hermano está enfermo, el hermano está afuera, el hermano perdió a su familiar. Segunda de Samuel capítulo 12 nos habla acerca de la historia de David, cuando su hijo, el hijo de Betsabé, estaba gravemente enfermo. Y entonces él ayunaba, oraba, estaba en cilicio, estaba muy dolido y estaba pidiendo al Señor. ¿Y cuál fue la reacción de David cuando el niño murió? Dice segunda de Samuel capítulo 12, versículo 19, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se levantó y se lavó y se ungió y cambió de ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Es decir, ya murió mi familiar, murió. Fue por la voluntad de Dios. Yo mientras estuvo enfermo, oré rogando al Señor que hiciera su voluntad y su voluntad fue hecha y murió. ¿Qué es lo que sigue? Porque tenemos que guiar al hermano no a quedarse en el duelo, sino qué es lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Dice el texto, él se levantó, se lavó la cara, se cambió su ropa, entendió la situación y fue al templo y adoró. Es decir, gracias a Dios en todo. Tenemos que ayudar a los hermanos en esta situación. Ya hablamos del tema de consolarlos, o primero guiarlos a la paz, guiarlos a la consolación, guiarlos a la tranquilidad, pero también hacerles entender que nuestro familiar está en la presencia de Dios y la vida sigue. La vida sigue y sigue para la gloria de Dios. Entonces, es un principio que nosotros debemos tener claro en el momento de la consejería. Muchas gracias, hermana Ana Berta. Hermano Miguel, a causa de la pandemia, los hermanos ya no están en constante actividad como lo estaban antes. Entonces, ahora, después de tanto tiempo de no ir a la iglesia, ¿ya se acostumbraron a no ir? ¿Cómo les aconsejamos o qué les aconsejamos a estos hermanos para que continúen en las actividades por medio de la palabra? Buenas noches. Buenas noches. Pues está complicado, ¿no? Porque es muy, después de tanto tiempo ya están en la comunidad de su casa. Yo creo que ya hasta pusieron su silloncito para ver los cultos, ¿no? Entonces está muy difícil. Pero se me vienen varios versículos a la cabeza. Uno de ellos está en el Salmo 113, si no mal recuerdo. No, el 111. Dice, alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Ese es un versículo que se me ocurre, y el título de ese salmo hasta nos lo deja bien claro: Dios cuida de su pueblo. Entonces, primeramente, nos tenemos que tener entendido que Dios nos está cuidando en cualquier momento, en todo instante, y nos está diciendo que alabemos a Jehová con todo nuestro corazón, pero también en la compañía y congregación de los rectos. ¿Y dónde están esas personas? Pues son los hermanos que también asisten al culto, son nuestros hermanos, y pues debemos de estar alabando a Jehová todos juntos, reunidos. Y también se me viene a la mensaje de Hechos 2, la vida de los primeros cristianos, en donde vemos el ejemplo de cómo perseveraban unánimes cada día en el templo,
y partían el pan en las casas y comían juntos, pero decían, dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, no solamente es una cuestión de comodidad, de que voy y me siento en mi sillón a ver el culto, sino que también el regresar a la iglesia, al templo, ya debe ser señal de volver a ponernos a trabajar y de seguir alabando para que el Señor siga añadiendo a los que van a ser salvos. Y de igual manera, un último versículo sería Eclesiastés 4, en donde en el versículo del 8 al 12, del 9 al 12, dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto también? Que muchos hermanos, al estarse ya marginados, van perdiendo esa fe, por así, y se van sintiendo solos, y entonces no hay nada mejor que estar todos juntos en la iglesia, porque así si uno cae, está todo el cuerpo de Cristo que lo puede arropar y lo puede levantar. Esas serían las razones, ¿no?, por las que yo aconsejaría que las personas regresen a la iglesia. Primeramente porque así lo está diciendo el Salmo. Segundo, siguiendo el ejemplo de los primeros cristianos. Y tercero, porque así en la unidad de la iglesia podemos ayudarnos a soportar las tribulaciones que estamos viviendo estos días. Y hablando de esto, también me surge el comentario, ¿no? Vemos cómo está la desesperación de las personas al vivir toda esta situación. Vemos lo que es la angustia, la frustración, pero algo que me llama la atención o que se me viene a la mente en estos instantes es que estamos viviendo el principio, porque realmente la Biblia lo dice, van a venir tiempos peores, y si con esto estamos sufriendo, no me quiero imaginar cómo va a ser en el futuro, si nos toca vivirlos o si no, pero yo creo que también esto es un llamado de atención, ¿no? Que si con esta situación que nos tomó de sorpresa y no estábamos preparados, entonces, ¿cómo nos tomará? O más bien debe ser un llamado de atención para que también estemos preparados para el futuro, porque la Biblia lo dice, van a venir más enfermedades, van a venir guerras. Entonces tiene que ser un llamado de atención para que reforcemos nuestra relación con Dios, porque no sabemos qué es lo que puede pasar en el futuro. Ese sería mi comentario adicional. A tu comentario adicional es la conclusión de tu sermón que te armaste en 3 minutos. Y en realidad es muy bueno, porque nos hablaste acerca del llamado de Dios a la comunión. Nos invitaste a la vida de los verdaderos creyentes, y también nos aconsejaste por medio de una clara exhortación a la vida cristiana y a la evangelización. Es muy bueno. En realidad está bueno para que lo prediques el domingo. Lo queremos ver en vivo y a todo color, porque es muy importante
que nosotros veamos eso. En realidad muchas personas hoy, como la iglesia está... como la iglesia hoy está regresando a la vida en las actividades, bueno, hay una verdad. Muchas personas dicen, no, no voy a regresar a la iglesia porque todavía estamos en pandemia. Y no voy a regresar a la iglesia porque todavía hay contagiados. Y aunque estemos a 1,5 metros, y aunque nos pongan gel, y aunque nos pongan todo, sí puedo ir a mi trabajo, pero no puedo ir a la iglesia. Y eso es una realidad, eso es una realidad. Y qué bueno que nos exhortas por medio de la palabra a vivir en Cristo y a confiar en Él en medio de esta situación. Muchas gracias, Miguel. Hermana Gloria, no sé si puedes escucharnos o si puedes comentarnos, y nos gustaría que nos dieras ahora tu opinión, cómo aconsejar a los hermanos que han estado sufriendo en casa a causa del coronavirus en cuanto a la educación de sus hijos y los asuntos familiares. ¿Qué nos podrían aconsejar por medio de la palabra, hermano? Bendiciones, mis amados hermanos. Pues bueno, un poquito ronca, para aconsejar, primeramente a los padres, es que como padres deben de tener, permanecer tranquilos, proactivos. Los padres, más que nada, deben de tener una conversación calmada y proactiva con sus hijos acerca de la enfermedad que hoy en día estamos viviendo en estas situaciones. Sabemos que a veces hay padres de que no tienen la paciencia adecuada para poder hablar, tener comunicación con sus hijos. Y por eso es muy importante que tanto como padres permanezcan tranquilos para poder realmente ayudar a sus hijos, para poderlos ahora sí orientarlos y comunicarles en las situaciones que estamos viviendo. Pero también otra cosa muy importante es realmente que los padres deben de seguir una rutina en que la manera deben de necesitar ahora sí de buscar estructuras, estrategias para poder ahora sí tener una tranquilidad en casa y no alterarse en las cuestiones de que hoy en día por las situaciones que están viviendo de las clases, porque a veces piensan que hay padres que ahora sí son analfabetos, hay padres que ahora sí no tienen estudio, tal vez no pueden apoyar a sus hijos, pero ahora sí, la palabra de nuestro Dios dice que debemos de tener paciencia, paciencia en todo momento y pidiendo siempre, ahora sí, la dirección a nuestro Dios para que podamos actuar con sabiduría y poder ahora sí orientar a los hijos, enseñarles una buena educación para que puedan tener un buen aprendizaje. Pero también es muy importante, ¿verdad? Ahora sí como padres deben de apoyar a sus hijos en explicarle cómo se deben, ahora sí, cómo se sienten, tanto emocional, psicológicamente, en lo que están sufriendo, en las pérdidas de clases, porque a veces los niños están acostumbrados ahora sí ir a la escuela porque pues allá juegan con sus compañeritos, ahora ahí tienen esa convivencia entre compañeros, pero también los padres ahora sí deben de apoyar a sus hijos en esta situación, en explicarles cómo se siente. Ahora sí, profundamente hablarles, pero para que entiendan los hijos de que deben de ahora sí ser obedientes, porque la palabra de nuestro Dios nos manda a ser obedientes en su palabra. Pero también en la palabra de nuestro Dios, hermanos, eh, claro, dice en la carta de Pablo que para todo como creyente debemos ahora sí estar, dice, orar sin cesar, cantando himnos, alabanzas, con la familia, con los hijos, para que ahora sí ellos implementen estas estrategias para que no se sientan desesperados. También permitir que los niños sientan sus emociones, pero ¿en qué manera? En que tal vez con el encierro y que no van a la escuela, ellos puedan tener también un momento de
convivencia con los padres, en jugar, en en, ¿cómo les digo? En la manera de que puedan ellos compartir, ¿verdad? En la forma que tal vez hay papás y que pues ya están grandes de edad, no tienen esa forma de tener un juego deportivo en casa, jugar. Hay muchas maneras como padres, deben de buscar ahora sí estrategias para poder tener una buena convivencia con sus hijos, pero también un buen aprendizaje y no sentirse frustrados en esta manera de la situación que están viviendo. Pero también es muy importante, hermanos, como padres, escuchar a sus hijos con atención, qué es lo que ellos sienten, cuál es la importancia realmente en su situación que está viviendo con sus hijos, porque hay hijos también adolescentes que hoy en día se rebelan contra los padres. Y cuando pasa esa situación, es muy importante el padre estar ahora sí, hermanos, atentos a la inquietud de los adolescentes, porque están en una etapa en que ellos pasan y pues es momento ahora sí pedir la dirección a nuestro Dios, porque con esta situación a veces ya no quieren, hay hijos que ya no quieren hacer las tareas, que ahora sí el maestro exige que tienen tal día y a veces el niño por tanto trabajo, a veces hay momentos que no tienen tiempo para convivir con su familia, ya no tiene tiempo para jugar con sus hermanitos. ¿Por qué? Porque están ahora sí esclavizados al trabajo. Pero si nosotros, dice, si somos buenos mayordomos en administrarnos en nuestro tiempo, en el horario, en la forma de ahora sí tener paciencia, todo eso, hermanos, va a salir las cosas bien, pero la palabra dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Por eso es en este fundamento es importante que ahora sí, como padres, nos dediquemos a encontrar realmente, ahora sí poner nuestros ojos, perdón, en Dios. ¿Para qué? Para que podamos nosotros tener esa buena comunión, pero también ser ejemplos, porque es importante, hermanos, cuando llega el momento de esta desesperación, como decía nuestro hermano, debemos de tener mucho cuidado, porque la palabra de Dios dice, si escudriñamos las sagradas escrituras, dice que de ellas darán testimonios de mí. Entonces, es muy importante, hermanos, ahora sí, tener cuidado. ¿Por qué? Porque ahora sí, entre más nosotros estamos llenos en la palabra de nuestro Dios, estamos escudriñando, también hay hogares que ahora sí son hogares mixtos. Hay hogares que tal vez los niños, tanto adolescentes, jóvenes, tal vez se han alejado de nuestro Dios, pero debemos dar ahora sí testimonio y buen ejemplo. Y siempre es muy importante ahora sí reflejar paciencia, mis amados hermanos. Por eso la palabra de nuestro Dios nos dejó frutos, frutos de amor, de gozo, de paz, paciencia, fe. Todo eso, hermanos, debe reflejar en nosotros como cristianos. Y es muy importante, por eso debemos de ser buenos mayordomos, tanto en nuestro cuerpo, tanto ahora sí en el tiempo, en la familia, en toda situación, esto, hermanos, que estamos viviendo, tener absolutamente confianza en nuestro Dios. Por eso David expresaba en primera de Samuel que decía que nuestra fortaleza, nuestra confianza y nuestra esperanza está en Dios. Sí, y es el que nos va a ayudar, nos va a sustentar, y por eso es importante, hermanos, que no caigamos en esta situación de estrés, de emocionalismo también, de preocuparnos, porque ahora sí la palabra está escrita, está revelada, ya está profetizada, y es importante que nosotros como creyentes aconsejemos tanto a nuestros hijos con sabiduría, con paciencia, con amor, porque ahora sí, hermanos, eso es la persecución como cristiano que vamos a vivir en estos tiempos. Sí, y son pocos, sí, y son pocos, hermanos, porque Dios no nos puede dar algo así, una situación, una enfermedad tan grande que no podamos soportar. Sí, y es una verdad lo que nuestra hermana nos comenta, es la importancia de estar en comunión con nuestros hijos, estar en comunión
con la familia, dar ese tiempo, dedicar ese tiempo a enseñar la palabra, a aconsejar por medio de la palabra. Gracias, hermana, es bueno su comentario. Y yo creo que de todos estos comentarios que todos hemos dado, de todas estas cosas que hemos aconsejado, utilizado estos criterios bíblicos, cada uno ha presentado algún principio bíblico y que nos ha ayudado a plantear cómo vamos a aconsejar. Gracias damos a Dios por este tiempo, amados hermanos. Y la pregunta que nos queda a reflexión es, bueno, ¿y ahora qué? Después de la pandemia, ¿qué viene? ¿Qué va a seguir? ¿Cómo nos ha servido esta pandemia en nuestra relación con Dios? ¿Cómo nos ha servido en nuestra relación con nuestros padres? ¿Cómo nos ha servido en nuestro desempeño laboral? Si bien es cierto, la palabra nos dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia para que seamos perfectos y cabales. Yo creo que todos hemos crecido en muchos aspectos en este tiempo de la pandemia. Hemos crecido mucho en la relación con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros padres. En cuestión de laborales, todos hemos regresado a nuestro trabajo de alguna manera y nos ha hecho ser más profesionales, más responsables, trabajar y aprender herramientas que no las dominábamos y nos han sido de mucha utilidad. Hemos tenido que adecuar algunas cosas de nuestra vida, de nuestra rutina, de nuestros hábitos. Mucha gente esta cuarentena la aprovechó para cambiar su ritmo, su alimentación, la salud de su cuerpo, y gloria a Dios por ello. De todas estas cosas que hemos vivido, tenemos que recordar y analizar cómo está nuestra fe. Cómo ha estado nuestra fe en todo este tiempo y cómo hemos aprendido. Gracias a Dios, hermanos, como conclusión a estos cursos, podemos ver claramente que desde el principio de nuestros cursos, teología del Antiguo Testamento, teología paulina, teología petrina, teología juanina, teología confesional, ahora teología pastoral, todos estos cursos nos han ayudado a que el día de hoy podamos aconsejar por medio de la palabra, en base a principios bíblicos, en base a el conocimiento bíblico que hemos adquirido. Hemos visto un desarrollo en todos ustedes, lo cual nos da mucho gusto, mucha alegría. Hay muchas cosas que vamos a seguir aprendiendo, muchas cosas que necesitamos seguir analizando. Esperemos en el Señor el próximo año podamos disfrutar otra vez de estos cursos. Nos da alegría, hermanos, que hayan estado con nosotros y les invitamos a que sigamos promoviendo este trabajo. Recordemos que este trabajo es para la gloria de Dios, para pastorear el pueblo que Él ha llamado a su servicio. Hermanos, el pastor Ismael nos puede dar las palabras de clausura de este curso y de este ciclo de estos meses. Por favor. Sí, hermanos, qué gusto es el que hemos podido tener algunos estudios bíblicos. Siempre estamos pensando en el versículo bíblico de Efesios capítulo 4, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esto nos interesa muchísimo y entonces queremos agradecer a cada uno de ustedes. Hayan sido los cursos, todos los cursos, algunos cursos, un curso, felicitarles porque sabemos que juntos hemos podido aprender la palabra de Dios, y además también queremos invitarles para el siguiente año, si Dios así nos permite, para continuar estudiando. Y claro, usted puede también decir algún estudio, algún libro de la Biblia o algún tema que le interese y lo podemos preparar también para hacer un seguimiento. En esta ocasión, si ustedes se dan cuenta, estuvimos hablando
sobre cuestiones teológicas, pero prácticas para la vida. Entonces, teología, dijimos, teología del Antiguo Testamento, teología de Pablo, teología de Juan, teología de Pedro, teología confesional y ahora teología pastoral, lo que tiene que ver con la cuestión práctica del consejo bíblico. Y bueno, yo espero que estos cursos hayan sido de muchísima bendición para ustedes, pero hermanos, quiero decirles algo. Para mí han sido de mucha bendición porque he podido verles a cada uno de ustedes. Algunos les he conocido en esos cursos, pero sobre todo porque nos estamos edificando juntos con la palabra de Dios. Hermanos, muchísimas gracias. Les mando un abrazo muy grande de Navidad, de Año Nuevo, de Día de Reyes, de lo que sea, pero les damos un abrazo muy grande porque sabemos que el Señor nos ha unido para ese estudio y sabemos que ha sido de bendición y de edificación para el cuerpo de Cristo. Ahora, por favor, hermanos, no se queden con el conocimiento, no se queden solamente con lo que hemos aprendido aquí, sino que traigámoslo al pueblo del Señor. Llevemos esta enseñanza a nuestros familiares, a nuestros hermanos en la fe. Sabemos que todavía no se están regresando en todos los templos de toda la República, pero donde ya hay cultos o donde podamos tener alguna plataforma para poder compartir, compartamos nuestra fe y nuestros conocimientos de la palabra de Cristo. Un abrazo grande a todos. Hermanos, el Señor les bendiga a todos. Hemos de terminar esta clase y yo creo que hay muchas cosas, muchas cosas que podemos aprender y seguir conociendo más de la palabra, pero ya les mandaremos la invitación del siguiente curso.